Yo soy Jorge Riera Estíbal, soy vicepresidente segundo del Comité de Obesidad y Diabetes de la Federación Argentina de Cardiología y me desempeño como jefe del Departamento de Internación del Instituto de Cardiología de Corrientes. En el marco del 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, sería bueno comenzar a explicar que la diabetes en realidad es una enfermedad metabólica crónica que afecta a las grasas, a las proteínas, pero que fundamentalmente se caracteriza por un aumento en los valores de azúcar en la sangre, es decir, hiperglucemia. ¿Qué es lo que lo causa? Bueno, básicamente es un problema de la insulina. La insulina es la hormona que actúa como llave que permite que el azúcar que está en la sangre ingrese a las células y pueda ser utilizado como material para energía de la célula. En este caso, los diabéticos tienen un problema en la producción de esa insulina o en el funcionamiento, resistencia a la insulina, que da como resultado esta enfermedad. Para clasificar a la diabetes, por supuesto, tenemos diferentes tipos, pero los dos grupos más importantes son la diabetes tipo 1, también conocida como diabetes infanto-juvenil. Esta diabetes, el problema está en la insulina, pero fundamentalmente es una enfermedad autoinmune, es decir, es una enfermedad en la que el mismo organismo crea anticuerpos contra las células que se llaman células betas del páncreas, que son las que producen insulina. Esos anticuerpos, al destruir a las células beta, hacen que no exista insulina en el cuerpo y por lo tanto se genera la diabetes y es la que nosotros llamamos diabetes insulino dependiente, justamente porque al no tener insulina se necesita como tratamiento insulina para lograr el control del azúcar. Por otro lado está la diabetes tipo 2. Esta es la más común, representa más o menos el 90% de todas las diabetes y aquí el problema no es en la producción de insulina, sino que esta insulina encuentra resistencia en su función. ¿Por qué? Porque existen diferentes tejidos que hacen que la insulina no pueda funcionar correctamente. ¿Y cuál es el tejido que más frecuentemente genera resistencia a la insulina? El tejido graso. Es por eso que el crecimiento y el aumento de la proporción de pacientes obesos en el mundo ha acarreado secundariamente esta epidemia de diabetes y es lo que ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes pongan a este 14 de noviembre como el Día de la Diabetes, porque lo que justamente buscan es concientizar a la gente de esta enfermedad, poder tratarla y reducir así el riesgo de problemas cardiovasculares que trae consigo la diabetes. Después hay un tercer tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que es la que se produce durante el embarazo, pero básicamente cuando hablamos de diabetes hablamos de la tipo 1 y de la tipo 2. La tipo 2 es la más frecuente y generalmente se produce por resistencia a la insulina. Respecto a la diabetes gestacional, deberíamos decir de que por supuesto es una situación que se produce porque en la placenta se liberan hormonas y esas hormonas producen esa resistencia a la insulina. Muchas de las diabetes gestacionales después del parto pueden volver a los valores normales, pero muchas veces es el inicio de la diabetes y la paciente después continúa siendo diabética. Lo concreto es que tenemos que diagnosticar diabetes también durante la gestación porque pone en riesgo la vida no solo de la madre, sino también del feto. Es fundamental entender que las madres que han tenido diabetes gestacional deberían, posterior al parto, ya sea que queden diabéticas o que hayan recuperado otra vez los valores normales de glucemia, ellas deberían concurrir a los controles con su clínico para ver el tema de los parámetros metabólicos, pero fundamentalmente controles cardiovasculares, porque esa paciente que tuvo diabetes gestacional, aunque no lo tenga ahora, es una paciente que está predispuesta en el futuro a tener diabetes y a tener todas las complicaciones cardiovasculares de la diabetes.
La diabetes es uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares, a tal punto que los pacientes que tienen diabetes tienen 3 veces más riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares que no lo tienen. La diabetes afecta los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos secundariamente afectan a los órganos que están irrigados por esos vasos sanguíneos. Las lesiones que produce la diabetes pueden producirse en pequeñas arterias, lesiones microvasculares, por ejemplo, a nivel de la retina, produciendo alteraciones en la visión de los pacientes diabéticos, por ejemplo, a nivel renal, produciendo alteraciones en el funcionamiento del riñón como filtro que lleva al final a estadios terminales de insuficiencia renal que necesitan de diálisis. La diabetes es, por lo tanto, el factor principal asociado a diálisis en los pacientes. Finalmente, también la diabetes puede producir alteraciones en las arterias de mediano o gran calibre, alteraciones macrovasculares. Y estas alteraciones pueden actuar a nivel cerebral, aumentando el riesgo del desarrollo de accidente cerebrovascular. Pueden actuar fundamentalmente a nivel coronario, aumentando el riesgo del desarrollo de infarto de miocardio, pero también alterando el músculo cardíaco y generando el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Finalmente, puede alterar la vasculatura de diferentes órganos y tejidos, como por ejemplo la de los miembros inferiores, y es la diabetes uno de los factores de riesgo más importantes para las amputaciones por isquemia de miembros inferiores. El Día Mundial de la Diabetes se conmemora el 14 de noviembre por 2 razones. La primera, porque fue el nacimiento de quien aisló por primera vez en 1921 a la insulina y cambió la historia de la diabetes, que era una enfermedad condenada a la muerte, a una enfermedad en la que se podía tratar y se podía controlar el azúcar. Pero además, la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud tomaron este día porque buscan concientizar este aumento creciente de la diabetes secundaria a la pandemia de obesidad. Sabemos que en el mundo hay más de 500 millones de pacientes con diagnóstico de diabetes y más de 1.000 millones de pacientes con obesidad y cerca de 2.000 millones de pacientes con obesidad o sobrepeso. Esto, que va creciendo de manera significativa, llama poderosamente la atención a las federaciones de salud que buscan concientizar a la gente de la importancia de reconocer a la diabetes, de diagnosticarla precozmente y de tratarla, pero fundamentalmente de darles armas a los individuos para que puedan prevenirla.